Seguimos con la clasificación de plataformas. Ya vimos tres tipos de plataformas capitalistas y vamos a ver ahora las plataformas no capitalistas. Y acá aparece entonces la pregunta por cómo cambiar el mundo. Es una expresión un poco exagerada y esta frase viene en relación a un libro de John Holloway que fue muy conocido a comienzos de la década del 2000, que se llamaba Cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿no? Y acá la idea es un poco también pensar formas autónomas de la toma de las plataformas, en el sentido de imaginar qué otros tipos de plataformas que no sean capitalistas puede haber y cómo el fortalecimiento de esa esfera, de esas plataformas alternativas, puede dar lugar a otro vínculo entre los humanos y las plataformas de Internet. Porque el diagnóstico me parece más o menos compartido entre muchos autores, es más o menos este. Las plataformas con fines de lucro generan problemas de privacidad, ¿no? Conocen datos que uno no querría revelar, incluso los venden, problemas de soberanía, están radicadas en jurisdicciones distintas de aquella de la cual salen los datos, salen los recursos, y es difícil regularlas por eso. En tercer lugar, de explotación, algo que en la clase sobre explotación habremos visto, como explotación por atención, explotación por reproducción. Y en cuarto lugar, un problema de lo que en los buenos viejos tiempos se llamaba alienación, o, si me permiten una expresión menos académica, de estupidización, digamos, de modulación de la voluntad, de inoculación de deseos, eh, de generación de adicciones con el único objeto de incrementar el consumo para obtener por resultado una ganancia mayor, ¿no? Entonces, hay problemas numerosos, hay problemas a esta altura ya bastante bien estudiados que generan las plataformas con fines de lucro. Ante esto, también jugando un poco con eh, frases de la tradición marxista, podemos preguntarnos qué hacer. La respuesta más común es la de la regulación. Hay que regular las plataformas con fines de lucro, hay que regular Google, hay que regular Facebook, etc. Por ejemplo, respecto de que los impuestos, hay que hacer que paguen impuestos en jurisdicciones como la Argentina, hay que tener leyes de defensa de la competencia, hay que tener legislaciones que hagan que tengan responsabilidad como intermediarios, etc. Pero en cualquier caso se trata de abordar regulatoriamente a esas plataformas. Esa sería la acción a llevar adelante. Esa es una primera respuesta, ¿no? Que en general es la única que conocemos. Sin embargo, en lo que viene ahora querría presentarles otra alternativa, que es, desde una perspectiva emancipadora, de izquierda, como quieran llamarle, progresista, la de impulsar plataformas sin fines de lucro. No solo o no tanto regular a las plataformas con fines de lucro, como impulsar la creación, el engrandecimiento de las plataformas sin fines de lucro. Y hay tres variedades de plataformas de ese tipo, sin fines de lucro. Al menos estas tres propusimos, revisando la literatura conocida, en un libro reciente con mi amigo personal Arvid Lund. Por un lado, las cooperativas, las plataformas cooperativas o platform coops, ¿no? Por otro lado, las plataformas estatales, las financiadas, administradas, etcétera, por el Estado nacional o por los estados provinciales. Y por otro lado, finalmente, las públicas no estatales. Es decir, lo que a veces se conoce como producción entre pares, las plataformas de producción entre pares, o CBPP, Commons Based Peer Production,
cuyo ejemplo más saliente es Wikipedia, ¿no? Pero hay muchos otros. Entonces, es importante destacar que estas tres formas de plataforma sin fines de lucro no son todas abiertas, no son todas no comerciales y no son todas gratuitas. Muchas lo son, pero otras no. Entonces vuelvo a mencionar lo que tienen aquí a la derecha, que habíamos visto en el video anterior, que es distinguir entre con fines de lucro y sin fines de lucro, por un lado, comerciales y no comerciales, por otro, abierto versus cerrado, por otro, y gratuito versus pago. Son cuatro variables distintas que no siempre coinciden. Y en estas tres formas de plataformas no capitalistas vamos a ver que se cumplen algunas características de esas y no otras, ¿no? No es que están alineadas en las cuatro variables. Bueno, ¿cuáles son estas plataformas cooperativas? Bueno, tenemos 306, o teníamos el 1 de septiembre de 2020, tienen una fuente ahí señalada y abajo les puse otras fuentes donde hay un desagregado que es muy interesante, pero lo que quería mostrarles es que están extendidas en diversos lugares del mundo, por supuesto con mayor concentración en los lugares más ricos, pero también hay en Sudamérica, hay incluso en África, hay en Asia. Y esto solo respecto a las plataformas cooperativas, ¿no? Ahora vamos a ver las tres variedades. Veamos este cuadro lentamente porque hay mucha información. El tipo de plataforma tiene una subdivisión similar a la que utilizamos ya para las plataformas capitalistas, ¿no? División entre bienes, vínculos y trabajo, y luego en las de bienes, entre bienes informacionales e industriales, en vínculos entre comunicación y conexión, entre trabajo informacional y trabajo en servicios. Lo mismo que vimos respecto a las plataformas capitalistas, solo que aquí reunido en un cuadro. Y en el otro eje encontramos, por un lado, las cooperativas y similares, por otro lado, al Estado, y finalmente a la esfera pública no estatal, es decir, a la Commons-Based Peer Production. Veamos primero entonces la columna de las cooperativas. Respecto de las cooperativas de bienes informacionales, algunas muy conocidas son Stocksy y Resonate. Stocksy comercia imágenes, fotografías, que luego se distribuyen, los ingresos, digamos, que se obtienen se distribuyen entre los cooperativistas, ¿no? Entonces tenemos un caso en el de las cooperativas en el que hay fines comerciales, es decir, se paga por el acceso a los bienes, pero no hay fines de lucro porque es producido ese dinero, ese ingreso, se distribuye entre los cooperativistas. No hay un excedente bruto de la explotación, no hay una plusvalía, si me permiten el término marxiano. Resonate es similar a Spotify, pero con una distribución de las ganancias más equitativa, ¿no? En términos de bienes industriales y otros, tenemos por ejemplo a Airbnb, que como ustedes imaginarán es una forma, una imitación, digamos una copia. Recuerden una de las características que habíamos visto al principio, las plataformas, la gran mayoría se basa en la imitación tecnológica de otras plataformas previas, exitosas. Tenemos aquí entonces una copia de Airbnb, pero esta vez sin fines de lucro. Tenemos a Modo, que funciona para car sharing, para compartir autos. Fairmondo, que es una especie de mercado, como un mercado libre o como un eBay o Amazon, pero de manera cooperativa, ¿no? Donde la riqueza obtenida se distribuye de manera cooperativa entre los integrantes, los cooperativistas de esa organización. Si pasamos a las de vínculos, tenemos en las de comunicación a Meet.coop, una
plataforma de comunicación en algún sentido similar a Zoom o a Jitsi y demás, pero en la que la organización que la lleva adelante es una cooperativa. Nuevamente se cobra por el acceso y demás, pero los beneficios, no estoy seguro en realidad ahora, no recuerdo si se cobra o no, pero en cualquier caso lo importante es que los beneficios, creo que sí se cobra, se distribuyen entre los cooperativistas. En términos de conexión encontramos a Mastodon, que está soportada por social.coop, digamos por una cooperativa social, que es la organización sobre la cual funciona Mastodon, que es una especie de Twitter, una especie de red social en la que uno, bueno, tiene sus amigos, sus likes, sus discusiones y demás, pero en una red cooperativa. Si seguimos con las de trabajo informacional, tenemos ahí una federación muy importante de la Argentina, FACTIC, una de sus cooperativas es GECOP, una cooperativa que produce software libre, pero no interesa solo que produce software libre, sino sobre todo que es una cooperativa, ¿no? Las dos cosas, pero en este caso el rasgo definitorio es que se trata de cooperativas que cobran por sus trabajos, por su software a medida, por los servicios, por las consultorías, etcétera, pero lo distribuyen de manera cooperativa. Y finalmente, respecto del trabajo en servicios y otros, tenemos a Green Taxi Cooperative, que en una ciudad de Estados Unidos, que en este momento no estoy recordando, tiene una extensión muy importante y compiten con Uber, ¿no? Y con esos servicios de plataformas capitalistas. Up and Go es una cooperativa que ofrece servicios de limpieza, similares a, creo, y de reparaciones, perdón, similares a TaskRabbit. Y Pájara Ciclomensajería es una cooperativa española que ofrece, como es fácil inferir, servicios de delivery en bicicleta y similares, también de forma cooperativa, ¿no? Entonces, las cooperativas cubren todo el abanico de tipos de plataformas. Hay videos que van a poder encontrar ustedes en la lista de videos que armé para complementar esta presentación, de videos de diversos integrantes de estas cooperativas, de diversos académicos y académicas que cuentan un poco el funcionamiento de algunas de estas redes. Y pasemos ahora al Estado y a la esfera pública no estatal. Primero con el Estado. A veces nos olvidamos de que el Estado es un actor central a la hora de pensar plataformas sin fines de lucro, pero el Estado, por ejemplo, el argentino, tiene muchísimas plataformas súper importantes. Una de ellas es Educar, que tiene contenidos valiosos, pero también la ANSES, digamos, hay diversas plataformas. En el caso de, pasemos ahora un segundo a la esfera pública no estatal, sigamos con bienes informacionales. Ahora vamos a ir mencionando las dos columnas, la 2 y la 3 juntos. Tenemos el caso de Wikipedia, ya había mencionado antes, ¿no? Como la más importante, y la habíamos visto en el primer ranking, en el puesto número 5, en términos de visita de las plataformas a nivel mundial. Cuando pasamos a las plataformas de bienes industriales y otros, en el Estado yo no encontré ejemplos, debe haber, seguramente, no encontré alguno muy saliente, pero es fácil imaginar cómo van a ser esas plataformas. En algunos lugares del mundo sé que están en desarrollo. Por ejemplo, las plataformas en base a blockchain, no monetarias en base a blockchain, ¿no? Plataformas de registros, por ejemplo, de inmuebles y cosas por el estilo, digamos, tener registrados bienes en plataformas estatales, bienes industriales, pueden ser diversos tipos de bienes,
podríamos también imaginar, ¿no? Alguna especie de mercado, alguna especie de mercado libre regulado estatalmente o no, pero aunque no haya ejemplos concretos, es una posibilidad, se puede pensar. Y en la esfera pública no estatal hay una cooperativa, una plataforma que se llama la SUS, que ofrece transporte de manera colectiva, o sea, como car sharing, como compartir el viaje, sin que haya una cooperativa detrás, ¿no? Sino de forma descentralizada, como la lógica de Wikipedia, pero para compartir el auto. Vos ofreces tu auto para compartirlo con alguien, otro lo acepta, lo comparten. Sin una organización centralizada, ¿no? Es un modelo interesante, este es el auténtico modelo de la producción entre pares, ¿no? Y no el capitalista, que a veces se promociona como si fuera esto, pero en realidad no lo es. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de este modelo, de esta esfera pública no estatal. Ahora, cuando pasamos a vínculos, no hay en el Estado ejemplos de plataformas ni de comunicación ni de conexión. Y estos signos de pregunta son un espacio de posibilidad, ¿no? No señalan una imposibilidad, señalan o bien que existe algo que yo no conozco, que es muy probable, seguro hay en diversos lugares del mundo, iniciativas de este tipo, pero sobre todo señalan una posibilidad de acción política, ¿no? La creación de plataformas de comunicación y conexión desde el Estado me parece que es una tarea que vale la pena pensar. Por ejemplo, en Argentina, desde ARSAT, sería interesante imaginar que pudiéramos tener una plataforma de comunicación que estuviera sostenida de tipo Zoom o Google Meet y demás, o Meet.com, pero que estuviera sostenida por el Estado nacional, ¿no? Me parece que hay un espacio interesante y lo mismo respecto de las redes sociales. Puede ser que para mucha gente resulte horroroso imaginar que una red social sea estatal porque el Estado te espía, conoce tu intimidad y qué sé yo. Lo que respondería a eso por lo pronto es que es llamativo, que resulte preocupante que un Estado como el argentino genere ese miedo y no las mega recontra corporaciones que tienen un poder omnímodo, en las que nadie vota, en las que no hay ninguna transparencia, y a las que todos les entregamos nuestros datos y nuestros secretos más íntimos e incluso la posibilidad de inducirnos diversas creencias. En el plano de la esfera pública no estatal respecto de los vínculos, tenemos en el caso de la comunicación a Lumio, que ofrece una forma de comunicación grupal similar a la de Meet.com, a la de Google Meet o a la de Zoom, pero de manera nuevamente descentralizada, sin una cooperativa detrás, sin una organización capitalista detrás, etcétera, ¿no? Así que esa es entonces el casillero que tenemos ocupado, pero no tenemos tampoco en la esfera pública no estatal nada en relación a la conexión, ¿no? No tenemos una red social que sea pública no estatal. Y esa también es una tarea política que conviene pensar. Porque así como hay espacio para redes sociales, me parece a mí que vale la pena pensar la posibilidad de redes sociales estatales, también sería interesante imaginar redes sociales que sean una esfera pública no estatal. Creo que esa es una tarea política interesante y fundamental, porque podemos tratar de desconcentrar Facebook, Instagram, TikTok, etcétera. Podemos cobrarles impuestos, pero siempre vamos a seguir haciendo modificaciones menores, peleando en los márgenes, cuando en realidad quizás lo que haga falta para tener otras formas de socialidad, de sociabilidad, otras formas de vincularse, otros modos que nos permitan
a su vez potenciar acciones políticas emancipadoras, sean plataformas que existan en ese espacio público, estatal o no estatal. Bueno, pasando a las de trabajo informacional, tampoco conozco casos de las del Estado, pero sería muy factible imaginar que el Estado articule, que los ministerios de trabajo articulen plataformas en las cuales las destrezas certificadas por la educación formal, pero también de otros modos, pudiera estar presente y donde se pudiera el Estado intermediar entre demandantes y oferentes de esas habilidades, de esas destrezas. Eso de algún modo ya lo están haciendo en el sector privado con fines de lucro algunos MOOCs, ¿no? Que ofrecen cursos y dan certificaciones y luego venden a las empresas esa oferta de mano de obra, digamos, hacen ese vínculo entre la oferta y la demanda de trabajo. Bueno, el Estado me da la sensación de que, más que la sensación es algo muy, muy variable. Me parece importante avanzar en imaginar esas posibilidades concretas tanto en el caso del trabajo informacional como en el trabajo en servicios y otros. En el caso del trabajo en servicios y otros hay un ejemplo de Buenos Aires Taxi, digamos, de tratar de que el Estado sea el que articule a la oferta de servicios de taxi, ¿no? Lo mismo se podría hacer con el trabajo informacional, me da la sensación, evitando que plataformas como Freelancer se queden con una cantidad de dinero importante y también no pagando impuestos en Argentina. Me parece que hay un espacio importante ahí. En cuanto a la esfera pública no estatal, no tenemos tampoco plataformas de trabajo informacional ni de trabajo en servicios y otros, y nuevamente creo que son, o yo no conozco, ¿no? Cada vez que digo no tenemos quiere decir no conozco, ¿no? Pero me parece importante volver a insistir en que son oportunidades políticas, oportunidades para la acción política, en términos de generar plataformas de este tipo y de pedir los recursos para que eso sea financiado por el Estado, por ONGs, por empresas de capital privado, pero digamos, en este texto que escribimos con Arvid Lund, lo que sugeríamos era que la regulación de las plataformas privadas generara recursos que fueran canalizados hacia estas tres esferas, la de las cooperativas, la del Estado y la de la esfera pública no estatal, ¿no? Necesitamos no solo crear nuevas plataformas, sino fogonear, impulsar estas ya existentes y muchas otras que no aparecen nombradas aquí. Pero, digamos, si uno se pregunta por dónde viene el cambio social, por dónde vienen las transformaciones en relación a los temas que vemos en este seminario, bueno, creo que aquí hay una clave. Creo que en el engrandecimiento de esta esfera de plataformas no capitalistas hay una herramienta crucial, un conjunto de herramientas cruciales para luchar por una transformación de las sociedades en las que vivimos. En resumen, respecto de los tipos de plataformas, juntando las capitalistas y las no capitalistas, tenemos plataformas de bienes, con bienes informacionales. En el caso de las capitalistas, ejemplos como Netflix y YouTube. No capitalistas, ejemplos como Stocksy, EducArt, Wikipedia. En el caso de los bienes industriales, tenemos a Amazon, Mercado Libre. Y del lado de las no capitalistas, Airbnb, la SUS. En las de vínculos, en términos de comunicación, tenemos WhatsApp, Telegram. Y en el caso de las no capitalistas, Meet y Lumio. En el caso de las de conexión, dentro de las de vínculos seguimos Facebook o Tinder y a Mastodon entre las no capitalistas. En el caso del trabajo informacional teníamos a Freelancer o LiveJasmin de un lado y a Factic entre las no capitalistas. En el caso del trabajo en servicios, finalmente tenemos a Uber y Rappi entre las capitalistas y a Green Taxi
y up and go entre las no capitalistas, ¿no? Entonces, insisto en el punto de que una de las tareas políticas de nuestra época, me parece, o para los que tenemos, digamos, una orientación que busca la transformación de aquello que vemos como injusto en nuestras sociedades, es movilizar recursos desde aquí hacia aquí, ¿no? Desde la esfera capitalista de plataformas hacia la esfera no capitalista de plataformas. Eso es todo entonces respecto de los tipos de plataformas. Vamos a pasar en la próxima presentación a analizar qué actores sociales, qué tipos de actores sociales circulan en las plataformas.